destructor de familias llegó a Jerusalén y arrasó con todo y los llevó a Babilonia. Daniel y sus amigos perdieron su familia, él y otros más perdieron lo que tenían, lo que eran. Bueno, no lo que eran, porque ellos siguieron confiando en Dios. Ellos siguieron siendo hijos de Dios y siguieron esforzándose por vivir en integridad. Y entonces, ahora en el capítulo 2, ya siendo ellos servidores en la corte del rey Nabucodonosor, el Señor contesta su oración. El Señor contesta y les da gracia, les muestra su favor para la honra y gloria de todo el reino de Babilonia. Quiero invitarles para que leamos Daniel 2, del 19 al 23. Son expresiones de Daniel cuando el Señor le revela lo que el rey Nabucodonosor había soñado. Daniel 2, del 19 al 23, va a aparecer aquí enfrente, es la versión Reina Valera. Ya sé que usted lo lee en su Biblia o aquí enfrente, dice así. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oremos. Señor bendito, en esta hora también te alabamos y bendecimos tu nombre, porque eres bueno, grande y poderoso, fuerte y fiel, lleno de amor y misericordia. Alabado sea, Señor, porque tú nos creaste con un propósito divino de poder ser salvos, ser rescatados por la sangre preciosa de Cristo Jesús y que nuestras vidas vayan transformadas. Ayúdanos, Padre, también para poder entender tu voluntad y saber que tu respuesta siempre es la respuesta oportuna. Ayúdanos a verte. Abre nuestros ojos, Señor, para poder entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver algunas enseñanzas que este capítulo 2 de Daniel tiene para nosotros. Después de que estos 4 muchachos sobresalen en su preparación dentro de la corte del rey, viene una prueba difícil. ¿Sí? El rey tiene un sueño, pero en su locura, o no sé qué pasaría, ¿verdad? La Biblia no lo especifica, pero él dice, tuve un sueño, a ver quién me lo adivina. Como que suena un poquito raro, ¿no? Tuve un sueño, a ver quién me lo dice y a ver quién interpreta lo que significa. Bueno, eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Pero no solamente lo dijo así, sino también lanzó amenazas. Quién sabe si por ahí había él descubierto alguna traición o alguna estafa. Pero en el versículo 5 podemos encontrar la primera enseñanza. Y quiero invitarles para que podamos leer. Dice, la respuesta oportuna de Dios destruye toda amenaza. Cuando Dios responde, las amenazas en nuestra vida o a nuestro alrededor se van. Sí tenemos fe, sí le creemos a Él. Cuando Dios responde, debe entonces inundarnos de paz. Debe pesar más la promesa de Dios que mis miedos, mis temores, mis dudas o las amenazas de alguien más. Quiero que leamos el versículo 5. Va a aparecer aquí enfrente. Daniel 2:5 dice, yo no les voy a contar nada. Ustedes deben decirme qué fue lo que soñé y además qué significa. Si no me lo dicen, los haré pedazos y destrozaré sus casas hasta que queden convertidas en ruinas.
Mis hermanos, todos los días nos enfrentamos con diferentes amenazas, diferentes tipos de amenazas. Grupos minoritarios que quieren amenazar la vida de los niños, la vida de las mujeres, la vida de los hombres. Personas que quieren imponer lo que debemos pensar y cómo debemos vestir o cómo debemos ver la vida. Personas que nos dicen que si no tienes esto y aquello, no eres nada. Personas que creen por lo que vistes o por lo que tienes, puedes salir adelante. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que somos sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros y ante cualquier amenaza, Él nos ha tomado en sus manos. Recordemos que no se trata de yo agarrarme bien fuerte del Señor, porque mis fuerzas flaquean y faltan. Es dejar que Dios me tome en sus brazos y no soltarme y no rebelarme, para que las amenazas entonces no hagan estragos en mi vida. Mucho se dice que si el 2024 y hay amenazas e incertidumbre. Mucho se dice sobre la educación de los niños y hay amenazas de cierto grupo minoritario. Y ante todo esto, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que defendemos? Este versículo 5 habla de la sentencia y de la amenaza del rey Nabucodonosor ante todos los sabios. Y saben, si nos ponemos a pensar un poco, como humanos, las amenazas activan ciertas emociones, nos llevan a tomar decisiones, muchas veces no tan sabias, nos ayudan a buscar ayuda a esas amenazas, pero también, de acuerdo a lo amenazante de la situación, es la intensidad con la que pedimos ayuda. Miren, vamos a ser claros y sinceros. El 99.9% de las personas pedimos ayuda o aceptamos ayuda solo después de darnos cuenta que no podemos. Se me acabó el gas, voy por la llave y ya barrí la tuerca. ¿Me ayudan? Tengo este pendiente, ya si yo lo hago y híjole, no pude. El 99.9% de las personas pedimos o aceptamos ayuda solo después de darnos cuenta que no podemos. Hoy, hermanos, es mi deseo que podamos aprender a pedir ayuda a Dios en todo tiempo. Que no nos esperemos hasta que nos demos cuenta que ya la regamos. Que no nos esperemos hasta que nos demos cuenta de que no pudimos. Solo porque pensamos en que no, es que yo puedo, es que yo sé, es que ya lo he hecho muchas veces. Es que no se trata de nosotros, se trata de poner nuestra vida en las manos de Dios. Y aunque algunos duden, la respuesta de Dios siempre es oportuna y la respuesta de Dios siempre será mejor que lo que yo pueda hacer o entender o decir. Miren, ¿queremos testimonios de la respuesta oportuna de Dios? Pues la Biblia dice que pidamos y recibiremos. Por ejemplo, Moisés clama a Dios y el mar se abre. Ana ora y nace Samuel. Esther ora y ayuna y Amán muere en la horca que él mismo preparó. Elías ora y la lluvia desciende del cielo a la tierra. Eliseo ora y el niño de la tsunamita resucita. La iglesia ora y Pedro es liberado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan alabanzas y las puertas de la cárcel son abiertas. Usted y yo oramos y el Señor nos da trabajo. Dios nos concede muchas peticiones. Usted y yo oramos por salud y Dios nos la regala. Oramos por protección y Él nos cuida. Podemos seguir así toda la tarde, de cómo la respuesta de Dios siempre es oportuna y cómo Él responde ante las amenazas que nosotros percibimos. Todos sufrimos de un mal que se llama estrés. A veces nos estresamos de más y vienen los problemas de salud. A veces nos estresamos menos, pero todos padecemos de esto, ¿verdad? El estrés.
Y llega el punto en la vida donde reconocemos que estresarnos no nos ayuda, ¿sí? Jalarnos los pelos no nos ayuda, comernos las uñas no nos ayuda, patear la puerta nomás me quiebra el dedo o la uña, darle golpes a la pared me lastima los nudillos y los dedos, renegar y gritar solo saca mi frustración por un segundo, pero hasta ahí nada más. Qué mejor clamar al Señor por una respuesta cuando vemos esa amenaza ante mí, esa amenaza que me quiere comer, que me quiere desplazar, que me quiere destruir, esa amenaza que no entiendo, pero está ahí. Qué mejor que clamar al Señor y Él dará su respuesta oportuna. Número 2, segunda enseñanza. Lo comparto con ustedes. La respuesta oportuna de Dios es señal también de su misericordia. La respuesta oportuna de Dios primero destruye toda amenaza. Es decir, cuando Dios responde, la amenaza se va y nuestra fe se levanta, nuestra fortaleza se afirma, nuestra fe se establece en la palabra del Señor. Y ahora, cuando el Señor responde, es señal de que Él tiene misericordia de nosotros. Él se compadece de nosotros. Vamos a leer el versículo 17 y 18 de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es un libro que trae esta visión y estos sueños, esta profecía. Si usted se da cuenta, no nos estamos enfocando en la profecía, sí, en lo profético, sino en lo ético, en la enseñanza práctica que Dios quiere que tomemos para el día a día. Aparece aquí enfrente y dice: luego Daniel volvió a casa y les contó a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, todo lo que estaba pasando. Entonces pidieron que el Dios del cielo tuviera compasión de ellos y les revelara el secreto para que no tuvieran que morir como los demás sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Fue y compartió esa necesidad. Formó un grupo de oración. No dijo: no, Señor, es a mí y entonces yo nomás, tú y yo, a responder. Él supo que la unión hace la fuerza. Todavía no se escribía ese versículo donde dos o tres están congregados en tu nombre. Ahí estás tú en medio de ellos, pero esa realidad ya era presente. Dios quiere mostrarnos que Él escucha nuestra oración, que podemos ponernos de acuerdo con otras personas y así clamar a Él y juntos pedir al Dios del cielo, como dice el versículo 18, misericordia. Ellos pidieron al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto. No era cosa fácil. Oiga, están pidiendo: Dios, dinos lo que el rey Nabucodonosor está pensando, lo que hay en su mente, lo que él soñó. Señor, revélalo. No es cosa fácil, ¿sabe? Pero aún así el Señor respondió y ellos clamaron por misericordia y el Señor les respondió. Daniel y sus amigos saben que la oración es más eficaz que el pánico. Cuando nos paniqueamos, solamente se confirma nuestra impotencia. Cuando entramos en pánico, la confianza se nota en nuestra impotencia, pero cuando oramos se confirma nuestra esperanza en Dios. Entonces quitemos de nuestra mente esa frase que a veces escuchamos de decir: no quiero molestar a Dios con esto, porque no es ninguna molestia. Dios se deleita cuando confiamos en Él y cuando le oramos. Cuando rompemos la barrera del silencio, cuando rompemos la barrera de nuestra incredulidad, cuando rompemos la barrera de pensar: es que me siento indigno. Cuando rompemos esa barrera, entonces nuestra esperanza se afirma en el Señor. ¿Recuerda cómo dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Muchos piensan que este es un salmo, pero no,
está en Lamentaciones 3, 22 y 23, aparece aquí, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia del Señor es ayer, hoy y siempre. Y estamos aquí por la misericordia del Señor, porque nunca nos ha dejado. Cada mañana son nuevas, grande es su fidelidad, dice este pasaje. La misericordia entonces nos da algo no por méritos propios, sino porque Dios es amor. La misericordia de Dios puede ser ese instrumento para bendecir también a otros, aunque es misericordioso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces donde pensamos que Dios es injusto. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué Dios? Y hacemos ese tipo de preguntas. Y eso a veces demuestra, ¿verdad?, que no siempre aceptamos que Dios es misericordioso. Pero la respuesta a nuestra oración es señal de misericordia. Y miren, yo les invito para que podamos reajustar nuestro concepto de misericordia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el concepto de que misericordia es, por ejemplo, cuando un niño va con su papá o mamá y le dice, papá, mamá, ¿me ayudas con la tarea? Y entonces pensamos que misericordia es que el papá le diga o la mamá le diga, ay sí, mijo, yo te la hago y te la explico. Y pensamos que eso es misericordia y no, eso no es misericordia, hermanos, estamos mal enseñando si hacemos eso. Misericordia también tiene que ver con decirle a nuestro hijo, esfuérzate, sé valiente. ¿Te sabes las tablas? A ver, repasa. ¿Sabes leer? A ver, léete esto. A ver, agarra tu diccionario y ábrelo. Agarra tus apuntes, esfuérzate. Estoy siendo misericordioso contigo, no te voy a castigar, no te estoy hablando fuerte, pero te estoy dando la oportunidad de que reflexiones. Y esa es la misericordia que Dios actúa en nosotros, ¿sí? O sea, que Dios sea misericordioso no quiere decir que Él nos solucione la vida. Y a veces tenemos esa idea equivocada. Es que Dios es muy misericordioso y ya me solucionó las cosas. No, esa no es misericordia. Es un concepto nuestro que tenemos que no tiene nada que ver con cómo es Dios siquiera, porque Dios no maleduca. Dios expresa o extiende su misericordia para con nosotros, dándonos la oportunidad de levantarnos, de ser fieles, valientes, de hacer lo correcto. Hoy el Señor ha sido misericordioso para que pensemos, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hoy el Señor extendió su misericordia para que podamos gozarnos alabándole y bendiciendo su nombre. Hoy el Señor ha extendido su misericordia para que podamos esforzarnos en no decir mentiras, en hablar la verdad, en no ser hipócritas, en ser fieles, veraces, íntegros. Esa es la misericordia del Señor. Lo vemos en la Biblia. Cuando el pueblo de Jai vence al pueblo de Israel, Josué, ¿verdad?, se pone triste, ceniza, silicio son su bandera, y entonces Dios, en su misericordia, escúchelo, Dios en su misericordia le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Levántate y abre los ojos. Eso también es parte de la misericordia de Dios, la oportunidad para que nos demos cuenta de nuestro mal, del error, y podamos hacer algo. Por eso, la respuesta oportuna de Dios es señal de su misericordia. Sí, misericordia que a veces se refleja en nuestra salvación, ayuda, pero también en nosotros hacer algo, en hacer lo que el Señor nos está pidiendo. La respuesta entonces a nuestras oraciones es parte de la misericordia de Dios. Miren, usted me va a decir si sí o si no, pero nada vivifica tanto la oración como una verdadera necesidad o una amenaza.
o alguna enfermedad. Nada vivifica tanto la oración como una fuerte necesidad. En una crisis, hasta aquellos que dicen no creer en Dios, oran en secreto. Hay que reconocer que existen cosas que no podemos resolver. El rey David dijo, de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Esto está en el Salmo 42:8. Algunas oraciones son gritos de socorro a medianoche, dirigidas exclusivamente a los oídos del Señor. El temor es muy profundo y los sentimientos son demasiado privados a veces y no queremos en ocasiones compartir lo que sabemos, lo que pensamos. Pero la Biblia dice que podemos echar toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Está en 1 de Pedro 5:7. Cuando estamos en una verdadera necesidad, entonces sí, hermanos, oren por mí. Yo pido esta oración y pido por esto y por aquello. Cuando sentimos que el fuego de la necesidad quema nuestros pies. Qué bueno que pidamos oración. Qué bueno que clamemos al Señor. Pero no esperemos a que eso suceda, sino entendamos que siempre el Señor está dispuesto a escucharnos. Muchas veces hacemos un teatro de lo que nos sucede en la vida. Hacemos un teatro por las amenazas o por lo que nos está sucediendo. Una madre una vez vio cómo su hijo entraba a la casa corriendo, ¿verdad? Y con su mano ensangrentada. Y la mamá le dijo, déjame ver eso. Y el niño, no, me va a doler. Bueno, finalmente el niño abrió la mano y traía una herida pequeña, pero estaba sangrando mucho. Y el niño confió en su mamá y le curó. Pero la mamá se puso a pensar que hacía algunos años ella había sufrido por el abandono de su esposo. Y ella tampoco quería entregar su vida a Cristo. Ella recordó todo el teatro que había hecho. Y hasta que no soltó su herida, el Señor la empezó a sanar. A esto lo podemos llamar como la oración de renuncia, lo cual significa entregarle al Señor la situación y dejar de preocuparse, declinar a hablar más de ello y confiar en todo lo que el Señor nos dice. Muchas veces, hermanos, sufrimos porque seguimos hablando del asunto que nos daña. ¿Y quién nos invita a hablar del asunto que nos daña? Pues muchas veces nosotros mismos estamos flagelándonos, ¿verdad? Lastimándonos con ese asunto que nos daña y estamos hablando de él y hablando de él como si hablar más dijera que soy más santo, que creo más en Dios o no sé. En vez de creerle al Señor, esperar en su respuesta, en su misericordia, hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y creer. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor y poner toda nuestra fe en Él. Y entonces la respuesta del Señor viene y eso vivifica nuestra vida. Número 3. La tercera enseñanza dice así: la respuesta oportuna de Dios es motivo de alabanza. Cuando vemos que Dios responde, nuestra respuesta debe ser alabarle. No solamente darle gracias, alabarle. ¿Sí? Porque la alabanza reconoce el yo no puedo. Las gracias nada más dicen que estamos agradecidos. Pero la alabanza a Dios dice yo no puedo, tú lo puedes todo. Daniel, aquí en este pasaje de Daniel 2, del 19 al 23, dice: esa noche Daniel tuvo una visión y Dios le reveló el significado del secreto. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo diciendo: alabado sea el nombre de Dios por siempre. A Él pertenecen el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes. Da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. Él revela los secretos más profundos. Conoce todo lo que hay en la oscuridad, porque la luz vive junto a Él. Dios de mis antepasados, te doy gracias y te alabo, porque tú me has dado sabiduría y poder.
me revelaste lo que te pedía, me diste a conocer el sueño del rey. Lo que parecía imposible, Dios lo hace. Lo que parece imposible, Dios lo sigue realizando. ¿Cuándo? Cuando creemos, cuando nos entregamos a Él, cuando confiamos, cuando hacemos las cosas como Él nos manda. Muchas veces yo sé que hemos renegado con Dios. Señor, pero es que yo he estado orando por esto y por aquello y nada. ¿Que no me escuchas? Tengo que subirme al techo de la casa, tengo que irme al monte alto para que me respondas, tengo que ayunar más, tengo que diezmar más. ¿Qué tengo que hacer, Señor? A veces le podemos decir, pero no se trata de eso, se trata de creer, de orar y vivir íntegramente esperando la respuesta de Dios en el tiempo oportuno de Dios. Y entonces alabarlo, reconocerlo. Daniel en este pasaje reconoce el poder de Dios y lo alaba. Y es una invitación para que seamos humildes y reconozcamos que nos falta alabar más a Dios. Dios a todos nos ha respondido oraciones, ¿verdad? A todos nos ha respondido. Entonces, ¿qué debe ocurrir en nuestra vida para que alabemos más a Dios? Si me dices que Dios no te responde, entonces hay que entender mejor su palabra, su voluntad. Porque de las palabras que decimos al día, de las palabras que decimos al día, ¿cuántas son para nuestra propia alabanza? Es que fíjate que yo, es que fíjate que hice, es que fíjate que me quedó esto, ¿cuántas palabras que decimos al día son para nuestra propia alabanza? Dos, ¿cuántas palabras son para alabanza de otros? Tres, ¿cuántas palabras son para alabar a Dios? ¿Cómo está nuestro vocabulario en cuanto a la alabanza a Dios? Yo creo que es tiempo de ver la respuesta de Dios como la respuesta oportuna y poder decirle al Señor, abre mis ojos y déjame ver lo que tú estás haciendo para poder llenar mi boca de alabanza. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay hermanos en Cristo que simplemente se concentran y alaban a Dios, mientras otros como que no fluye? ¿Alguna vez ha visto, verdad, estos extremos de personas alabando a Dios, llorando, postrados o cantando con todo su ser, y otras personas que ni se inmutan y pareciera que están en otro lugar? Bueno, tiene que ver con reconocer la respuesta de Dios. Tiene que ver con saber y entender quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Y que sea lo que sea, estoy para alabarlo, estoy para bendecir su nombre. Creo que es tiempo de aprender a alabar al Señor con todo lo que somos. No se trata de si tengo ganas, si me gusta, si estoy de humor, no se trata de la época del año. Es que a mí me gusta alabar a Dios más con cantos de Navidad. A mí me gusta alabar más a Dios con cantos de su muerte y crucifixión y resurrección. No se trata de la época del año, se trata de reconocer que todo el año Dios es fiel, todo el año Dios es misericordioso, todo el año podemos alabar al Señor en todo tiempo y que nuestra boca exprese precisamente eso. En la marcha del día de ayer, de Mioki a Delicias, íbamos haciendo eso, alabando al Señor, dándole honra y gloria, compartiendo lo que dice la palabra sobre la familia. Si usted participó, gloria a Dios, 100 o más de 100 carros en caravana, de Mioki a Delicias, glorificando el nombre del Señor, alabándolo, dando a conocer abiertamente a la comunidad lo que creemos. Pastores, ¿verdad?, tomando el micrófono y diciendo, como
cristianos creemos esto y esto y esto y estamos en desacuerdo con lo que el gobierno está haciendo con esto y esto y esto. Como cristianos necesitamos ver que Dios nos está pidiendo que respondamos a lo que Él está realizando en nuestra vida y no quedarnos callados, sino alabarlo, bendecir su nombre también. Y en cuarto lugar, la cuarta enseñanza dice: la respuesta oportuna de Dios bendice a los que creen. Miren, hay personas que Dios, híjole, les llena de bendiciones, muchas bendiciones, pero no creen. ¿Cuántas personas no han asistido a iglesias, a templos, a eventos y piden oración, piden por un familiar, piden por ellos, piden por sanidad, por trabajo, por salud, por diferentes necesidades, piden? Dios contesta, ¿y qué pasa? Después siguen con su vida como si nada. Pero los que creen en Dios, los que ponen su fe en Él, ven esa respuesta como una bendición y alaban su nombre y la comparten con otras personas también. En el versículo 48 de Daniel 2, vemos una bendición que Dios da a Daniel. Daniel 2:48 dice: el rey le dio a Daniel muchos regalos y lo nombró jefe de la provincia de Babilonia y de todos los demás adivinos y sabios de Babilonia. Otra vez algo semejante a José, lo que había sucedido hace miles de años atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Por la integridad de un corazón que busca a Dios. Entonces no pensemos que un cristiano no puede hacer lo correcto cuando está ante un gobierno o en la política, como decimos hoy. Daniel tuvo el valor para pararse frente a estos reyes, presidentes, gobernadores, como usted les quiera llamar, y hacer lo correcto. Y Dios le dio gracia y Dios le reveló. Y entonces la recompensa fue que Daniel, con sus principios, con sus valores, con su ética, con su integridad, pudo estar al frente, gobernando y dirigiendo a otros para que también temieran a Dios. A eso estamos llamados, hermanos. Usted y yo ejercemos un puesto de liderazgo, ya sea en casa, en el trabajo, en la escuela. Hay personas que nos voltean a ver cómo vestimos, a ver qué decimos, a ver qué pensamos, a ver qué miramos. La gente a nuestro alrededor está atenta a muchos de nosotros, a ver qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos. El Señor nos ha dado esa oportunidad para influir de manera positiva en otros. Aprovechemos eso que el Señor nos ha dado. Porque no cabe duda que si uno cree en Dios, entonces vamos a orar y vamos a confiar en Él sin importar lo crítico de la situación. Si uno cree en Dios, entonces va a reconocer que la respuesta del Señor siempre es oportuna. Si uno cree en Dios, entonces va a clamar a Él por su misericordia. Si uno cree en Dios, va a alabarle por su respuesta y nos vamos a deleitar en esas bendiciones que Él nos da. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y Dios quiere bendecirnos realmente a través de poner en práctica la fe, a través de creer, de poder pensar: Dios, tú me has dicho que siempre estarás conmigo. Mi día está en tus manos, tú provee. Tú ve delante de mí y llévame a hacer lo correcto. Y el Señor va a responder y el Señor va a proveer. ¿Acaso la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni aun uno, ni su simiente que mendigue pan? O sea, ¿creemos en la promesa del Señor?
creemos lo que la Biblia nos dice, entonces hagamos lo correcto, hagamos la voluntad de Dios. Dejemos que el Señor levante nuestro rostro, así como lo hizo con Daniel, que afirme nuestra fe, porque le creemos y obedecemos y vemos cómo Él se mueve. Porque la fe en Dios no te arrastra, te levanta. La fe en Dios no te hace que te lamentes, hace que testifiques. La fe en Dios no te hace andar pidiendo, sino te hace estar dando. La fe en Dios no te pone a llorar, te hace cantar. La fe en Dios no te atemoriza, te infunde valor. La fe en Dios no presagia males, disipa los temores. La fe en Dios no se arrincona, sale al campo de batalla a pelear. La fe no siembra el derrotismo, sino que anuncia la victoria. Dios quiere en verdad que seamos personas de fe, que le creamos, que podamos realmente confiar en Él más que ayer. Si ayer confiamos en Dios, hoy podemos confiar más. Si ayer hicimos algo para el Señor, hoy podemos servirle más. Si ayer le dijimos al Señor que le amábamos haciendo algo, hoy podemos seguir haciéndolo y seguir creciendo. No nos quedemos donde estamos, sabiendo que el Señor va con nosotros. No nos quedemos donde estamos ni como estamos, sabiendo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Acaso Daniel y sus amigos no pudieron huir? ¿Acaso Daniel no pudo llegar con sus amigos y decir, aquí traigo 4 camellos, vámonos? Sí, para allá está el oasis, vámonos. ¿No pudieron ellos refugiarse, a hacer un túnel o no sé, encerrarse? Salir corriendo, buscar otras soluciones. ¿Pero qué hicieron? Ejercer su fe, poner en práctica su fe, orar al Dios del cielo. Mira, si de repente tus hijos te hacen ver tus carencias como padre o madre, clama al Señor de la misma manera que lo hizo Daniel. Si de repente en tu trabajo o tu situación emocional, familiar, amorosa o lo que sea, te hace ver la amenaza que viene hacia ti, clama a Dios, clama al Señor y pídele a Él misericordia y que Él pueda responder. Pero sobre todo que tú puedas entender la respuesta de Dios. Eso fue la diferencia. Dios respondió. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante también fue que Daniel entendió. Daniel entendió y actuó conforme Dios le estaba mostrando. Muchas veces Dios no responde. Dios nos dice claramente aquí el ABC, D, F, G hasta la Z de nuestra vida, de lo que hay que hacer, pero muchas veces decimos, ay Dios, ya terminaste porque mira, pues o sea, yo, ¿verdad? El licenciado, el ingeniero, mi mundo, o sea, nos creemos dueños del mundo cuando Dios es el creador. Y Dios nos habla y nos habla, extiende su misericordia, dándonos la oportunidad de cambiar, de que entendamos y actuemos a lo que Él nos está diciendo. Y todavía uno se atreve a decir, ay Señor, tal vez mañana le voy a hacer caso. Tal vez otro día, ¿verdad? Porque hoy como que se me antoja otra cosa. Y el Señor extiende su misericordia y nos da la oportunidad para poder hacer lo que Él nos está pidiendo. No dejemos de orar, no dejemos de confiar, no dejemos de testificar. Ese es el desafío al que Dios nos invita. Ora, confía, testifica. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel oró. Y Daniel era un hombre, así como usted y como yo, un ser humano, ¿verdad? Con luchas, con pruebas, pero él creyó. Y nuestra sociedad necesita que usted y yo nos sigamos comportando
fieles a Dios. Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros vecinos por los cuales oramos, necesitan ver el buen ejemplo de la vida cristiana, el buen ejemplo de personas que defienden y hacen lo correcto, que no se avergüenzan de traer en su carro un texto bíblico, que no se avergüenzan de tocar el claxon y decir Dios te ama, que no se avergüenzan de entregar un folleto, de invitar a otros para que se rindan a Cristo. La sociedad necesita cristianos, hombres y mujeres, que se atrevan a orar, a confiar y a testificar. Creo que es el tiempo, hermanos, para poder reflexionar. Y el libro de Daniel, en este capítulo 2, nos da un excelente ejemplo. Sí, hay más versículos que no leímos. Hay una visión ahí y una profecía, sí. Pero creo que el mensaje de hoy, espero que lo entienda, está centrado en nuestra vida ética, en lo que debemos vivir, en lo que debemos hacer, en esas cosas con las que aún batallamos y no estamos dejando que el Señor se lleve toda la honra y toda la gloria. Yo quiero invitarle ahí en su lugar a orar. Vamos a orar. Incline su rostro. Dios, gracias te damos porque estás con nosotros. El ejemplo de Daniel, Señor, es maravilloso y es humano y es un desafío para todos nosotros. Ayúdanos a querer también ser íntegros, porque tu palabra dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Tú no nos desechas cuando andamos en tu voluntad. Tú nos respaldas cuando ponemos en práctica tu palabra, tus enseñanzas. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras sigamos compartiendo tu palabra y haciendo discípulos. Padre, tú sabes la amenaza que cada persona, cada familia está sufriendo hoy día. Te ruego, Señor, que tengas misericordia. Oh Dios del cielo, ten misericordia de todos nosotros. Desciende, Señor, con tu respuesta, pero sobre todo que la podamos entender y querer aplicar a nuestra vida. Ayúdanos a no desesperarnos, sino a confiar en ti. El saber que tú extiendes tu misericordia, tú estás con nosotros. Y cuando veamos esa respuesta tan maravillosa y poderosa, que podamos alabar tu nombre y podamos bendecir a otras personas con el testimonio de cómo tú sigues trabajando, cómo tú te sigues moviendo. Muévete, Señor, en medio de tu iglesia. Haz maravillas, Señor, en medio de tu congregación. A ti damos la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga.